cuanto a la prisión del profesor Trigatti, es lo que ha desatado este debate, ¿no?, en la sociedad. Doctor Barceló, ¿cómo le va? Adrián Broski, Alejandra Escala, los saludamos. ¿Cómo está? Un gusto, Adrián, Alejandra, gracias por llamar. Al contrario, gracias a usted por atendernos. ¿Nos puede contar la situación? Yo más o menos desde alguna noción jurídica explicaba el tema de lo que significa la prisión preventiva, cuyo fundamento tiene que ver con entorpecimiento de la causa o con posibilidad de fuga, ¿no? Que creo no se da en este caso. Mira, en este caso, Adrián, la cuestión es la cuarta vez que se plantea esto. En el primer caso, haciendo una breve historia, cuando empieza este caso y el juez Gustavo Urdiales preside la primera audiencia de prisión preventiva, merced a un fraude que realizaron los fiscales de ese momento, del Río Ayala y Broggi, acompañan 3 informes relacionados con las 3 primeras nenas, emitido por una abogada que era la abogada de confianza de la fiscal del caso, su propia abogada personal, que le hace 3 informes apócrifos, y con esos 3 informes, porque estas audiencias se llaman argumentativas, son audiencias donde el juez no ve la prueba, simplemente las partes le cuentan. Es más, muchas veces los jueces dicen, cuénteme. Entonces, el sistema descansa justamente en la buena fe y la lealtad de los operadores judiciales. Merced a esta estafa procesal que cometieron, el primer magistrado recibió una información errónea y en base a ello fundamentó la prisión preventiva de Juan Trigatti, que estuvo 8 meses en prisión preventiva. Luego, en la audiencia preliminar, algo realmente inédito, otro juez, el juez Patrici, entendió que no había ningún tipo de riesgo en la conducta de este ser humano, que es un ser humano realmente maravilloso, y dictó la libertad provisional con reglas de conducta. Esa cuestión fue apelada por Fiscalía y Querella, vamos a la Cámara, y ahí fue el doctor Reyes quien convalidó que Juan Trigatti debía proseguir su proceso en libertad. Ya vamos por la tercera audiencia, ¿verdad? Claro. Posteriormente, con el primer fallo condenatorio de la Cámara de Apelaciones, el bloque acusador solicita la audiencia de prisión preventiva. Ahí se produce un voto en disidencia del tribunal, algo realmente muy bien visto, digamos, porque una de las cuestiones que criticamos los abogados penalistas es justamente que no existe el voto en disidencia. Bueno, acá sí existió el voto en disidencia. El juez Falkenberg votó por la prisión preventiva de Juan Trigatti, basándose en que había un riesgo de entorpecimiento probatorio por estas marchas, estas convocatorias espontáneas de la comunidad y por la actividad muy proactiva del gremio docente, que ese día inclusive se habían constituido ahí en tribunales. Entonces, ¿qué dijo? Esto implica una gravedad institucional porque hay una presión desmedida hacia los magistrados. Yo voto por la prisión preventiva, y los otros 2 magistrados tuvieron una visión totalmente contrapuesta y dijeron no hay ningún riesgo para que Juan Trigatti continúe el proceso en libertad. Y a su vez, en esa audiencia, el juez Falkenberg emite un voto exactamente por las mismas causales que se solicita ahora la Fiscalía y Querella. ¿Qué dice? Es un inciso del artículo 221 que dice, habiendo fallo condenatorio, ya estaba el fallo condenatorio el primero, el juez de la audiencia de prisión preventiva puede calificar esto como riesgo de fuga. Y así lo calificó. Y los otros 2 jueces dijeron exactamente lo contrario. Ahora, con el nuevo pedido de revisión de prisión preventiva, luego del segundo fallo confirmatorio, tanto Fiscalía como Querella se basan en la misma cuestión, que ya fue analizada por el juez anterior, por el tribunal anterior. Así que en el día de mañana se hace una audiencia a las 9 de la mañana en la sala 2 de tribunales, donde este tribunal va a escuchar a las partes y va a emitir opinión luego del debate oral. La expectativa de usted, doctor, es que se ratifique aquello de que siga en libertad el proceso el profesor Trigatti. Es que en realidad no hay causa alguna para que Trigatti, la regla es que mientras no haya una condena firme, eso va a suceder recién con la condena, en todo caso condena o absolución firme en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque esto ahora
Nosotros estamos en preparación del recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Provincial y sea el fallo que salga, esta cuestión va a terminar en la Corte Nacional. Recién ahí el fallo adquiere firmeza, la condena o absolución adquiere firmeza, y en el caso de una condena estaría habilitada la vía para que esta persona quede privado de su libertad. Hasta que eso suceda, esta persona no hay es decir, ya hay 3 tribunales, uno atrás de otro, que se han expedido sobre el cumplimiento de Juan Trigatti respecto de las reglas de conducta. Claro. Y de hecho, Adrián, en el día de mañana Juan Trigatti va a estar ahí. Entonces, claro, digamos, ¿cuál sería el riesgo de fuga? Si ya hubo 2 sentencias condenatorias y mañana va a estar sentado al lado mío, ¿me explico? Sí, claro. O sea, riesgo de fuga cero, ningún riesgo de fuga, y todas las personas, acá hay un 99% de la comunidad santafesina que está a favor de la inocencia de Juan Trigatti y en contra del disparate que han significado estos 2 fallos atroces de la doctor, Cámara. ¿Por qué? ¿Puede contarle a la gente? Nosotros hemos hablado en varias oportunidades y, como usted dice, hay biblioteca a favor y en contra de esta situación, sí, ¿no? Pero, a ver, ¿por qué cree usted que se llegó a este fallo, o ustedes alegando la inocencia de Trigatti? Bueno, ahí, mira, hay que contar algo acá previamente, ¿no? Hay una verdadera... no sé si decirle batalla, ahí adentro de los tribunales de justicia, los jueces están, es decir, toda esta avanzada que hubo con la perspectiva de género, de víctima, el ensanchamiento de los derechos de la víctima, que bienvenido sea, ¿no? Pero se llegó a un punto de aplicación de estas interpretaciones del derecho, que uno ya sabía que en definitiva esto es como la espuma de la cerveza, ¿no? En algún momento esto iba a tener que bajar y decantarse y buscar su verdadero nivel junto con el resto de las categorías de derechos legales y constitucionales, ¿no? Entonces eso es lo que está sucediendo en la actualidad. En la actualidad la realidad marca que tanto en el Colegio de Jueces de primera instancia como de segunda instancia están absolutamente divididas las posturas respecto a la aplicación de este tipo de valoraciones. Están bien divididos al medio, ¿no? Vos tenés, yo siempre digo lo mismo, en primera instancia tenés 16 jueces penales, 8 de ellos te tocan una audiencia y tenés que ver cómo te lo sacás de encima. Y 8 que te tocan, vos decís, bueno, bandera verde, vamos por acá. Claro. Lo mismo sucede en la Cámara. Que eran 11 camaristas, ahora son 10. Antes eran 5 jueces los que lideraban esta cuestión de la perspectiva de género, y 6 de los otros camaristas eran los más apegados a la Constitución y a la aplicación estricta de la ley penal, que paradójicamente son los camaristas que ya se están acercando a la edad jubilatoria, ¿no? Claro. Bueno, 5 de esos camaristas nos tocaron en los 2 tribunales de apelación. Nosotros sabíamos perfectamente que teníamos 2 tribunales totalmente adversos, y eso fue lo que sucedió, digamos. Ellos fallaron de acuerdo a cómo vienen fallando. Más allá de la valoración, doctor, qué incertidumbre jurídica genera esto, ¿no? La falta de unanimidad de criterios en la decisión. O sea, uno entiende que puede haber criterios distintos, pero dentro de un mismo marco, ¿no? Pero esa disparidad de criterios genera una incertidumbre jurídica muy grande, ¿no? Esta disparidad de criterios, Adrián, es nada más que en estos procesos de delitos sexuales. Ajá. Es nada más que en estos procesos. En el resto no. La aplicación del derecho en un caso de homicidio, de estafa, de lesiones, nosotros tenemos jueces muy calificados. Ahora, cuando vos entrás en esta cuestión de los delitos sexuales, ahí agarrate, porque, mirá, hay números que son paradigmáticos. Nosotros pasamos de 5.000 encarcelados en el año 2014, que empieza el nuevo sistema penal acusatorio, a 15.000 en el 2025, siendo que el nuevo sistema venía justamente a evitar el encarcelamiento preventivo y a establecer medidas alternativas a la prisión preventiva, una aplicación del derecho más novedosa, no la aplicación tan punitivista del derecho, que es decir, todo es encarcelamiento. Bueno, claro. Ahora pareciera ser, Adrián, que hay jueces que no están dispuestos a dejarse llevar con la fusta, ¿viste? Eso fue lo que sucedió con el tribunal de primera instancia, un tribunal calificadísimo. Yo no me canso de repetirlo,
el doctor Pablo Busanichi fue el profesional, el juez que salió número 1 en el concurso a camarista de ejecución penal. Después el gobernador Puyaro eligió el número 13, 14, 15, pero el número 1 de ese concurso fue el doctor Pablo Busanichi. Y los otros 2 jueces penales que estaban al costado de la nueva camada, de los últimos 6 que entraron, uno es el doctor Martín Torres, que era un fiscal de homicidio que salió número 1 en el concurso a juez penal, y la otra, la doctora Cecilia Labanca, una especialista en Derecho Informático que viene de la profesión liberal y que salió número 2 en ese concurso. Claro. O sea, es un tribunal calificadísimo y así fue el fallo que sacaron. Claro. Doctor, usted habla, creo que calificó de inadmisible el fallo, habla de justamente lo que la justicia determinó. Me gustaría, para la gente que nos está escuchando y viendo, que usted recuerde las cuestiones fácticas, ¿no? ¿Por qué las familias de esas 5 víctimas habrían de querer inculpar a su defendido? No es una cuestión voluntaria, realmente. Esta cuestión de los abusos sexuales en ámbitos educativos, pero mira, se repiten de una manera a nivel país. Cuando vos estudiás las distintas causas, son realmente un clon, una causa de otra, ¿no? Y está muy relacionado con algo, Adrián, que a mí, y fíjate vos lo que yo siempre digo, a mí también me sucedió. Y si yo te puedo asegurar que si yo te pregunto a vos, por ejemplo, una vez, mi hijo iba a la escuela al colegio Inmaculada, ¿no? Y un día estábamos con todo el tema de los curas pedófilos y demás. Viene un día y me dice mi hijo, hay un campamento, pero no, campamento cero, le digo, ¿qué campamento? Ningún campamento. Entonces, lo que yo te pregunto a vos, viene tu hija chiquita de la escuela y me dolió acá porque me sucedió tal cosa. La gente, el impacto psíquico que causa una situación de estas, o por ejemplo que vos te enterás que a la compañerita de tu hija o de tu hijo la mamá dice que el profesor tal o el directivo tal la tocó o le hizo tal cosa, el impacto que eso causa en la psiquis respecto de la posibilidad de que algo así le haya podido suceder a un hijo tuyo indefenso es indescriptible. Y fíjate qué es lo que sucede acá. La niña número 1, que es la que destapa todo esto, jugando con otras niñitas se golpea en unas cubiertas de tractor que estaban erróneamente enclavadas en el patio de recreo. ¿Por qué digo erróneamente? Porque después la sacaron. Entonces había una serie de cubiertas de tractor enormes, las niñas estaban jugando arriba, se resbala y se golpea en la parte pélvica. La nena va llorando, le dice eso a su maestra que estaban en el patio de recreo, la maestra le dice sana, sana, colita de rana, continúa todo igual. A la noche esa nena le dice a la mamá que le dolía en esa zona y aparentemente también tenía una cuestión de picor o algo en la zona vaginal. Uh-huh. Esa niña la mamá no le escucha a la nena en 3 ocasiones distintas le dice lo que estaba sucediendo y la mamá entra en pánico respecto, porque no le creía. La lleva al hospital Iturraspe, donde la nena es abordada durante toda una mañana por un equipo interdisciplinario en abuso sexual infantil, que después de intervenirla durante toda una mañana, terminan dictaminando que el problema no era la niña, que no había ninguna situación de abuso. La nena es revisada físicamente por una médico pediatra, que descartan cualquier situación de abuso. Y vos fijate una cuestión, ¿no? Esta niña es entrevistada por psicóloga, psiquiatra, trabajadora social, médico pediatra, la hacen hablar del maestro, la nena habla con alegría de su profesor, relata los juegos que hacen y demás, y esa madre, no contenta con porque ella ya estaba proyectando que algo malo había sucedido y no había forma de convencerla de lo contrario, al mediodía, no contenta con lo que le estaban diciendo esas profesionales, se va a su casa y a la tarde lleva a la niña al hospital de niños. Luego del hospital de niños decide hacer la denuncia y allí una fiscal del caso, la fiscal del Río Ayala, designa un médico policial que revisa nuevamente por segunda vez a la niña en ese primer día a las 11 de la noche. Ese médico policial, ¿qué hace? Detecta un enrojecimiento en zona vulvar, lo que se llama un eritema, una paspadura,
y le hace una pregunta totalmente errónea. La nena le dice, ¿a vos te tocó el profesor Juan? La nena dice, sí, me tocó, y se señala la vagina. Ese cambio de relato sucede en menos de 15 horas, en menos de 12 horas. La niña, pasamos a que el profesor Juan es divino, jugamos, hacemos todo bien, el profesor Juan me tocó la cola. Entonces la gente me pregunta a mí, pero doctor, usted está afirmando entonces que la nena mintió, pero no, ¿cómo va a mentir una nena? Es decir, es eso lo que sucedió en 15 horas. ¿Y los otros casos, doctor? O sea, los 4 siguientes, ¿usted a qué lo atribuye? Sí. Te termino de contar este primer Dale, caso. dale. Eso que sucede en 15 horas, vos trasladalo a 3 meses, porque las cámaras se tomaron a los 3 meses. ¿Me entendés? Sí. Y los otros casos suceden todos con posterioridad a la vandalización de la escuela. Esa mamá que entra en pánico y que no hubo forma de convencerla que eso no estaba sucediendo, salvo en su propia psiquis, empieza, porque por protocolo, fíjate lo que sucede en el hospital Iturraspe. Cuando vos entras con un caso de abuso sexual infantil, por protocolo la nena fue internada. Es decir, la nena es internada independientemente de lo que opinen los médicos. Se la interna por protocolo y se le empiezan a hacer análisis, se le saca sangre y demás. La madre saca fotos de la niña internada y los manda a los grupos de WhatsApp de la escuela diciendo, mi hija fue abusada por el profesor Juan. ¿De dónde saca el nombre del profesor Juan la primera mamá? Porque cuando ella le pregunta a la noche esa que se produce el desenlace, ella le empieza a preguntar, bueno, ¿y con quién tuviste clase hoy? Tuve clase con el profesor Juan. Entonces ella de ahí saca que en la proyección que ella estaba haciendo, la única persona que podría haber sucedido esto es el profesor Juan. Eso se empieza a viralizar en los grupos de WhatsApp, aparece el segundo caso. Esto es calcado en todos los casos, Adrián, ¿me entendés? Sí. Digamos, esto es así, digamos, se viraliza. A ver, yo te doy un ejemplo. Viene a mi estudio hace unos años un tatuador importante, jovencito, con el papá, porque le habían interpuesto una denuncia porque había abusado a una de sus clientas. Y me dice, tengo miedo porque ya salió en las redes, y le digo, Alberto, ojo, prepárate, porque de acá van a surgir 40 denuncias más si esta chica ya lo colgó en las redes. ¿Sabes cuántas denuncias surgieron? 60. Claro. O sea, 60 mujeres dijeron, a mí también me abusó una vez que claro, pero acá y acá usted cree que esto es cuestión de las madres, porque acá son niñas, ¿no? Las que después también dijeron, a mí me pasó lo mismo. Bueno, el punto es así. A ver. Imagínate que primero y principal tenemos que valorar, Adrián, el contexto de extrema vulnerabilidad, ¿no? De la escuela. Uh-huh. No todo el mundo está preparado para abordar este tipo de situaciones con los niños. Y te doy un solo ejemplo. Una de las niñas, en el momento que estaban intentando incendiar la escuela y que perseguían a los docentes, que casi matan a la vicedirectora, una de las niñas estuvo 5 horas mientras duró todo eso en los hombros del papá, mirando todo eso y los carteles con el profesor Juanchi abusador. Esa niña que no había dicho absolutamente nada hasta ese momento, ya habían pasado 2 días de esto, cuando llega a la casa es interrogada por la mamá, que le empieza a preguntar, yo te veo rara, te veo triste, a vos te pasó algo con con el otro, y con el profesor Juan, sí, con el profesor Juan, bueno, así son los otros 5 casos. Claro. Usted entenderá, doctor, que obviamente nosotros de lo periodístico, yo no tengo el gusto de conocer a Juan Trigatti, sí como usted tengo referencias de docentes, de amigos, de compañeros que hablan de una excelente persona, ¿no? Que esto no tiene nada que ver con la autoría o no del hecho, pero digo, entonces uno lo que trata es de juntar elementos para entender incluso la situación, ¿no? Desde lo periodístico, digo. Le pregunto, las cámaras Gesell, por ejemplo, ¿son fáciles de burlar de alguna manera o se pueden equivocar en relación a lo que establecen las niñas? Las cámaras Gesell en Santa Fe son un absoluto desastre y es la causal de que haya miles de condenados erróneamente. Y es un título muy fuerte Las cámaras Gesell en Santa Fe son un verdadero desastre. Desastre.
es una práctica, así como están tomadas, es una práctica judicial aberrante. Te hago un pequeño desarrollo muy breve, Adrián. Sí, en el año 2007 se crea la ley que crea el nuevo sistema penal acusatorio, y ahí se instituye en un artículo del Código Procesal Penal nuevo que las entrevistas a menores de edad en cámaras Gesell deben ser tomadas por un equipo interdisciplinario. Lo mismo que sucede en el fuero de familia, un equipo interdisciplinario independiente de las partes. En el 2014 se pone en funcionamiento el sistema y la Corte omite integrar este equipo interdisciplinario. Entonces, ¿cómo se fue supliendo eso? Se fue supliendo con la intervención de equipos de psicólogas de distintos organismos estatales, Defensoría del Pueblo, Servicio Público de la Defensa, Centro de Asistencia Judicial, hasta que en el año 2016 hasta el 2018 se crea un equipo en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se llamaba UIAM, y fue ese equipo de las que hicieron las entrevistadoras en cámaras Gesell, hasta el 2018. A partir del 2019 y hasta este 2025, merced a una actividad perseverante, realmente muy astuta, dos ex fiscales de género lograron establecer un criterio judicial prácticamente incuestionable dentro de los tribunales santafesinos, y esto es que las entrevistas en cámara Gesell comienzan a ser tomadas por psicólogas del MPA. En la Fiscalía de Género del MPA hay un equipo de psicólogas, que son 4 o 5, que dependen del MPA, que son empleadas del MPA, que cobran sueldo del MPA, que no solamente que son empleadas del MPA, sino que tienen dependencia funcional con las fiscales de género. Las psicólogas de género y las fiscales de género trabajan en la misma oficina y reciben órdenes de los fiscales y cumplen distintas tareas dentro de esa unidad fiscal especial. Toman entrevistas de testigos, hacen exámenes de aptitud para cámara Gesell, y finalmente la fiscal designa: vos, Pepita, sos la que va a tomar la cámara Gesell para este caso en particular. Es así que vos llegás a una cámara Gesell de esta por una entrevistadora del MPA que llega únicamente a validar la hipótesis acusatoria, y que inclusive el protocolo que tienen que aplicar, que es un protocolo que se llama NICH-D, lo aplican absolutamente en forma errónea, lo manipulan. Porque te doy un ejemplo, a ver, que pasó acá en Trigatti también. Hay una pregunta clave dentro de la entrevista en cámara Gesell que se llama pregunta de invitación. Es cuando la psicóloga pasa de las preguntas de rapport, para establecer empatía con el niño, a la primera pregunta para hablar del caso. Entonces le dice: bueno, a ver, Martita, contame, ¿a qué viniste acá? ¿Qué me viniste a contar? Se llama pregunta de invitación para que el niño se exprese. Todas las niñas dijeron lo mismo. El profesor Juan me tocó la cola en el juego del gato, del oso. Más o menos lo mismo. ¿Qué dice este protocolo? En forma estricta, que vos, luego de que el niño y la niña responde en forma acusatoria, como en este caso, vos nunca podés cerrar las preguntas. No podés preguntar como preguntan las psicólogas del MPA. ¿Cómo preguntan después de eso? Y te tocó una muchas veces, y te tocó por arriba o por debajo, y acá tenés un muñeco, mostrame dónde te tocó, y cuando te tocó, ¿a vos te dolía o no te dolía? Esas preguntas cerradas están absolutamente prohibidas, porque después de la pregunta de invitación y de que el niño contesta acusatoriamente, el protocolo NICH-D es exhaustivo en que la psicóloga debe hacer preguntas abiertas para buscar el relato libre del niño. ¿Por qué lo hace? Entonces, ¿por ignorancia, por desidia, por intencionalidad para intencionalidad absoluta? Eso es dirigir la cámara Gesell. Bueno, pero a ver, ¿qué fue lo que yo vengo peleando en soledad contra esto, Adrián? ¿Me entendés? No, está bien, por eso lo escuchamos, doctor. O sea, a ver, ¿qué es lo que usted nos trata de explicar? Que estaba todo armado para condenarlo, para cumplir con la perspectiva de género, digamos, eso. ¿O hubo alguna intencionalidad extra en relación a Trigatti? Mirá, esta cuestión de cómo hemos permitido que esto sucediera, yo siempre me pongo a la cabeza. Somos los abogados penalistas quienes permitimos esto. El caso Trigatti, Adrián, fue el primer caso en la provincia de Santa Fe, donde un juez estableció en la segunda audiencia que las entrevistas en cámara Gesell debían ser tomadas por una entrevistadora de la defensa.
¿Por qué? Habíamos buscado justamente una psicóloga muy calificada rosarina que era entrevistadora del MPA, una capacitadora externa con un currículum grande como una casa, y logramos en esa audiencia que un juez diga, no, esta es la entrevistadora. Bueno, ¿qué fue lo que hizo el MPA? Que es lo que no hacemos los abogados defensores. Se pusieron el casco de guerra y resistieron recurso tras recurso hasta que un buen día esa psicóloga harta, cansada, me llama y me dice, mira Marco, yo ya no tengo voluntad para ir a tomar esas entrevistas en Cámara Gesell, y las entrevistas en Cámara Gesell las termina tomando una entrevistadora del MPA. ¿Y qué hacemos los abogados defensores cuando eso sucede? Absolutamente nada. Ahora, esta cuestión irregular, Cámara Gesell tomada por una de las partes, pareciera estar llegando a su fin. ¿Por qué sucede esto, Adrián? A fines del año pasado se disuelve el juzgado de menores por la ley que crea el nuevo régimen penal juvenil, y en esa misma ley se ordena que el equipo interdisciplinario del juzgado de menores pase a la Corte. ¿Está? Y en junio hubo una acordada de la Corte que reglamenta la utilización de este equipo interdisciplinario para el sistema penal de justicia. Entonces, en el mes de septiembre, en un caso mío, se logró que una jueza penal diga basta a esto de las entrevistadoras del MPA y diga en este caso, esta entrevista a esta niñita que acaba de cumplir 4 años de edad, por una cuestión de imparcialidad, va a ser tomada por el equipo interdisciplinario, que todavía no lo ha tomado. Bien. Pero estas cámaras Gesell así deberían haber sido tomadas, y obviamente y acá el problema no es Trigatti ni este caso en particular. Han sido tremendamente astutos, han sido perseverantes, y han cazado en el zoológico, controlando las cámaras Gesell. A ver, te digo, te lo hago sencillo, Adrián. Las pruebas fundamentales por las cuales se lo está condenando a Trigatti en los 2 fallos son los dichos de las niñas en Cámara Gesell y lo que dice el médico policial respecto a 2 de las niñas con una paspadurita en zona vulvar. Las 2 pruebas hechas por ¿Y la defensa qué prueba establece, doctor? No, bueno, nosotros en el fallo de primera instancia ofrecimos más de 100 testigos, entre docentes y directivos, o sea, muchísimas prueba pericial psicológica forense. Sí, ofrecimos y produjimos acá, porque acá el punto, Adrián, el punto complejo acá es cómo hacer para probar vos lo que no hiciste. No, por supuesto, no, sí. Si una niña, vayamos a los casos más usuales acá, en los casos de separación. Cuando vos te separás de tu ex, realmente ahí te das cuenta a quién tenés al lado, puede suceder, y tenés hijos con esa persona, puede suceder que sea una mujer sana emocionalmente o que no lo sea. Si la mujer es sana emocionalmente, le va a decir al niño, papá es una persona buena, tuvimos problemas, pero nos seguimos queriendo, somos una familia. Si no es una persona sana emocionalmente, le va a decir todo lo contrario. Este es un hijo de puta, acordate que a mí me pegaba y a vos también te pegaba. Y ese niño va construyendo una historia, de acuerdo a los estímulos que va recibiendo. Bueno, pero uno piensa que para eso está la justicia, Marco, ¿no? O sea, a ver, para determinar los casos en los cuales, porque hay padres que se van y le pegaban a la madre, le pegaban al hijo, y entonces hay de las dos, no todos los que se van le miente la madre al hijo acerca de lo que pasó. Entonces digo, la justicia determinará en el caso concreto, y ahí hay que tener confianza en la justicia, cosa que no tenemos. Bueno, vos fijate, te doy los 2 ejemplos para que vos veas 2 fueros distintos cómo se manejan, ¿no? En el fuero de familia funciona este equipo interdisciplinario de la Corte desde hace muchos años. ¿Por qué, Adrián? Porque el fuero de familia le lleva unos 20, 30 años de adelanto al fuero penal. Por eso allí las cosas se manejan de otra manera. Existe el abogado del niño, existen asistentes sociales que escuchan al niño, los jueces escuchan a los niños en forma privada, los hacen entrar al despacho, existe un equipo interdisciplinario. Este equipo interdisciplinario que actúa para casos de revinculación o para casos de régimen de comunicación personal, fíjate vos todo lo que hace, lo piden las partes, ¿no? El juez ordena, listo, de esa intervención al equipo interdisciplinario. Ese equipo interdisciplinario
te da fecha para entrevistas a los niños, los entrevistan solos, entrevistan a los papás, entrevistan a los abuelos. La trabajadora social va a tu casa, va a la casa de los abuelos, entrevistan a los directivos y docentes, entrevistan telefónicamente a las psicólogas de los niños y de los padres, y después que hacen todo eso que te acabo de decir en forma interdisciplinaria, hacen un ateneo todos juntos y deciden cómo va a ser el dictamen que le elevan al juez de familia. Si nosotros, Adrián, lográramos hacer eso en el fuero penal, yo no te puedo explicar cómo las cosas se son distintas. Doctor, ¿qué instancias le quedan y cuál es la influencia en la opinión pública que pueden tener todas estas marchas y movimientos? Bueno, pero para que vos quería marcarte la diferencia. Eso que yo te acabo de marcar en sede de familia, ¿sabés cómo se reemplaza en sede penal? ¿Cómo? Una entrevista acá en Cámara Gesell guiada por una entrevistadora del MPA. No, imposible, así es imposible. ¿Me entendés? Sí. A ver, hay cosas que uno escucha, entiende, otras que no tiene comprobación empírica porque no toda la población puede saber cómo se desarrolla. Por eso es importante que usted nos cuente esto, ¿no? Y nos Lo dé que pasa es que, y aparte hay otra cuestión. Vos me preguntaste recién cómo puede ser que el sistema no esté preparado. El sistema estaba totalmente preparado. ¿Cuál era la prueba acá, la prueba madre para dirimir estas cuestiones que existen en todo el país y acá en Santa Fe no existe? La prueba pericial psicológica forense o la participación de equipos interdisciplinarios. Las dos pruebas existen, se pueden hacer en el fuero de familia. ¿Por qué no se pueden hacer en el fuero penal? Aunque no lo puedas creer, porque solicitar, como se solicitó en este caso, que una progenitora o 5 sean evaluadas por un equipo interdisciplinario o por un perito psicólogo forense, se considera en Santa Fe que es revictimizante, que es atacar o investigar a la víctima. Entonces corres el riesgo, cuando pedís esta prueba, de que hasta te reten. Con eso te digo todo. Claro. Doctor Barcelao, usted sabe perfectamente que acá no se puede pedir, y yo obviamente que todas las veces pido lo mismo porque... Claro. Hay un montón de mensajes, uno por ahí toma la temperatura de la gente, ¿no? Algunos, digo, sintetizando, algunos de los oyentes dicen, no, mira si van a mentir todos los chicos juntos. Otros están, muchos amigos y conocidos de Trigatti que hablan de sus bondades como persona. Hay algún mensaje que dice, por ejemplo, mira, Adrián, lo mismo le hicieron a Carlos Valdomir, que está preso injustamente, o sea, dan casos particulares también. Así que es la opinión pública, ¿no? En este caso, y uno, decíamos antes, doctor, que uno tiene que basarse en el parámetro de la justicia, ¿no? Ahora usted nos cuenta tantas irregularidades que realmente uno se siente inseguro, más allá del caso de Juan Trigatti, ¿no? Inseguro porque está expuesto a distintos criterios, a procedimientos que usted nos dice no son los adecuados. Entonces, digo, ¿con qué parámetros nos encontramos, no? Bueno, le pregunto esto. Sí. ¿Sabes cuando te das cuenta, Adrián, a todo eso que te están preguntando, que son críticas? ¿Sabes cuando te das cuenta? Cuando te pasa. Y claro. Yo no te puedo explicar a mí cuando me llaman, a ver, una llamada clásica, un papá que la novia se peleó con el hijo adolescente y le clavó una denuncia de abuso sexual. Claro. Y ahí cuando creen que su hijo va a quedar preso, la gente no sabe lo que es estar presa en una comisaría de Santa Fe. Yo no sé si vos viste la película Expreso de Medianoche. Sí, claro, sí. ¿Vos sabés lo que son 26, 30 personas en una celda de 4x4 con una sola letrina maloliente? Bueno, no, es tremendo, pero es otra cuestión, eso, lo que son las realidades del sistema carcelario en la Argentina, ¿no? Pero digo, también es digno aclarar, Marcos, que no son todos los casos, digamos... No, lo que te quiero decir... Hay casos en los cuales a la novia le pegó, o la trató mal, o hubo violencia de género, y por eso digo que uno tiene que confiar en que la justicia determine en el caso concreto. ¿No es eso lo que le enseñaban a usted en la facultad? ¿Que la justicia es la aplicación de la ley al caso concreto? Después de una investigación, después de la producción de pruebas, después de la evaluación de los jueces y después de 2 o 3 condenas donde uno tiene un proceso justo que se atiene a derecho y demás. Yo quiero ser ingenuo y confiar en eso y decir, a ver, ¿cómo hacemos para que eso funcione realmente, no? En el caso de la violencia de género, acá estamos hablando de violencia sexual. Sí. En el caso de la violencia de género, que se ve más en familia que en el fuero penal, vos ahí te das cuenta
lo positivo que ha sido toda esta ola de la perspectiva de género, ¿no? Ujú. Porque hoy realmente cualquier mujer levanta fijémonos el caso hace poquito ese que sucedió de la mujer que un tipo la esperó abajo en el hall del edificio y se le metió en el ascensor, ¿lo recordás? Sí, sí, sí. Bueno, la chica gritó, la escucharon y a la media hora ya el tipo estaba detenido, un tipo que no conocía a nadie. Te quiero decir, toda esta cuestión de la perspectiva de género ha logrado que se desarrollen muchas medidas protectivas cautelares en protección de grupos vulnerables como podrían ser Claro. mujeres y niños. Pero mirá, es impresionante. El punto es que vos no podés permitir que se te descalabre como sucede en los casos de abuso sexual, que los mismos abogados de familia, Adrián, los mismos abogados de familia le terminan diciendo a la mujer que está litigando contra su expareja, clavarle una denuncia por abuso sexual y ahí se acaban todos tus problemas. Miren para adentro, entonces, Marco, ¿no? Los abogados, ese juramento, el juramento que hicieron y tender a la verdad y que se esclarezca el caso. Entonces, si vos vas y le decías a tu cliente, dale, metele la denuncia, total. Y bueno, entonces también tiene que ver ahí, vamos a hacer un mea culpa, que si quiere lo hacemos los periodistas también, pero vamos a hacer un mea culpa entonces los abogados que están metidos en esta farsa. Esta cuestión y fíjate vos que no es un tema económico. No. La mujer viene peleando, siempre las disputas son las mismas, tema cuota alimentaria sí, no, que hay que aumentarla, que no me da guita, que esto, que ves los niños tales días, mira, hagamos, o el tema de la exclusión del hogar conyugal, ¿sabés cuál es la forma de sacártelo de encima? Clavarle una denuncia de abuso sexual. Y una cosa es que la tipa denuncia abuso sexual y otra, la de máxima, es abusó de los niños, ¿viste? Claro. Porque el tema Pero es bueno, pero yo quiero volver a aclarar, hay casos en que abusa de los niños y abusa de la mujer. Entonces, a ver, ¿Sí? ¿en qué le erramos o en qué no acertamos dentro de la justicia? En examinar el caso Adrián, concreto y determinar realmente cuál es verdad y cuál no. Adrián, Sí. la violencia machista, que es un flagelo de nuestra sociedad hasta el día de hoy, ya la conocemos, ¿verdad? Sí, sí, sí. El tipo que la caga a palo, que Sí, la sí. cela, que la controla, a esa ya la conocemos. Lo que tenemos, y está ahí toda una normativa para proteger eso, no hay, por ejemplo, políticas Que preventivas. como usted bien decía, doctor, o sea, que se han aumentado en los últimos tiempos y bienvenido sea, porque antes decíamos, y bueno, es como era un crimen pasional, y bueno, es un ataque de celos, emoción violenta, y no todos los casos son así, ¿no? De emoción violenta y demás, sino que hay que evaluar también esa perspectiva de género, me parece que hay que tenerla en cuenta. Yo entiendo lo que usted dice, que por ahí estaban tan del otro lado los melones, que ahora se fueron para el otro y hasta que se acomoden en el camión, va a pasar un tiempo seguramente, ¿no? Pero bienvenido sea que haya esta política de género, ¿no? Estamos hablando de lo mismo, Adrián. Ahora, Sí. vos fijate, en lo que respecta a la violencia sexual, ¿cuál es la única respuesta que ha dado el Estado a todo esto? La respuesta punitiva, el encarcelamiento. Y es muy fácil darse cuenta, los números de la violencia de género y de los femicidios no paran de subir en la provincia de Santa Fe, y los números de encarcelados no paran de subir. Están construyendo cárceles nuevas, pabellones nuevos. Entonces hay algo que no está cerrando, ¿me entendés? Sí. ¿Realmente todas estas mujeres que están recibiendo esta violencia sexual se corresponden con todos los encarcelados? No, porque si no deberían estar bajando estos índices. Bien. Y los índices no bajan de la violencia de género, Adrián. Sí, ¿Sabés por coincido qué? absolutamente en el ¿Sabés tema por de qué? política ¿Sabés por de qué no bajan? prevención. No hay prevención de la violencia de género en Santa Fe, no de este gobierno. Y protección Desde del hace Estado, años. sí, hace mucho. Y protección del Estado a la víctima. Previa, posterior también, ¿no? Porque nos rasgamos la vestidura a veces hablando de esto y después no, esas mujeres que las agarran a palo no tienen a dónde ir, no tienen a dónde llevar los hijos, no hay una asistencia para ellas, o es insuficiente por lo menos, ¿no? Mirá, siempre traigo el mismo ejemplo, que una idea que quiso traer Perotti del gobierno de Córdoba, donde sí tienen una política muy proactiva de prevención de violencia de género. Recuerdo este ejemplo, ¿no? Que tenían un sistema de luces como si fuera un semáforo, en donde, por ejemplo, vamos a suponer que una niña denunciaba que el papá le pegaba en el... Entonces a vos, como Juan Pérez, te ponían una lucecita amarilla, ¿me entendés?
Después te pasaba una luz verde, después era un sistema. ¿Qué te quiero decir con esto? No, la prevención no puede llegar, la respuesta del Estado no puede llegar después de que se caga a palo una mujer, o de que se la mata, o de que se la viola, porque eso no es prevención. Claro. Y fíjate vos que el Poder Judicial actúa después de que el daño llegó. ¿Qué puede hacer el Poder Judicial? Absolutamente nada. Es el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo lo que se tienen que encargar de la cuestión, y por eso los números de la violencia de género no paran de subir, como tampoco subieron cuando estaba el Ministerio de la Mujer, eso ni hablar, ¿no? Doctor, le agradecemos mucho su tiempo, le mandamos un abrazo y por supuesto vamos a seguir el tema a través de la Radio. Muchas gracias. Gracias a vos, Adrián, muchas gracias. Muy amable. El doctor Marcos Barceló, hablando acerca... o sea, cuando uno escucha a un abogado penalista hablar de estos temas, lo invade una preocupación mayúscula. No por el caso Trigatti, reitero, es difícil tratar el caso Juan Trigatti, porque a mí me llueven los mensajes de amigos, de colegas, de conocidos de Juan, de amigos míos que me dicen: Adrián es una persona excelente, esto es todo un invento, pero uno no puede basar su visión de los hechos en la subjetividad de que uno conoce a esa persona, ¿no? O sea, yo no tengo el gusto de conocerlo a Juan, reitero, pero sí tengo por personas muy cercanas las mejores referencias. Pero lo que yo quiero, no que Juan se salve de la condena porque sea buena persona y los chicos los tratemos de que no, pero están mintiendo todos, o sea, cualquiera de las dos cosas es horrenda. Cualquiera de las dos cosas que haya sucedido es horrenda. Si realmente Juan Trigatti, el profesor, cometió estos abusos sexuales en perjuicio de estos 5 niños, es tremendo, es un delincuente, es un degenerado, es una persona que tiene que estar presa. Ahora, ¿qué pasa si no los cometió? Y si, como dicen ese enorme grupo de personas allegadas a él, es todo un invento, es todo un mal manejo de la situación. ¿Qué pasa? Metete en la familia de Trigatti también. Yo me meto en la familia de las víctimas, me meto allí, y la justicia ha determinado, por lo menos en esta instancia, que Trigatti cometió esos hechos. Entonces vos decís, ¿cómo no vas a reclamar justicia? Si te pasa con un hijo, ¿qué vas a decir? Y bueno, no pasa nada. Pues no, al contrario. Es más, ¿sabés la primera situación y sensación de venganza que se te cruza por la cabeza? ¿Sabés cuál es? Yo voy y lo mato. Pues esa es la sensación, ¿o no? Yo voy a ir yo hasta personas muy racionales he escuchado: si se meten con mi hijo, ¿qué va a ir a la justicia? Voy y lo atropello con el agua. Y no es así. No es así, porque uno debiera confiar en la justicia. Entonces, ¿cómo no meterse en la piel de la familia de los chicos que fueron víctimas? Ahora, si no fue así, si lo que dice Barceló es verdad, si todo fue una gran bola de nieve que se fue dando en torno a una primera mala interpretación, métase en la familia de Trigatti también. Dice: che, es padre de familia, es esposo, es amigo, es vecino, y no es verdad lo que le están atribuyendo. Es tremendo para él y para el entorno y para nosotros mismos que estamos expuestos a esa misma situación. Entonces digo, ¿cuál sería la solución? Y bueno, confiar en la justicia y que realmente uno tenga esa sensación de que la justicia investiga, sigue el caso, se basa en pruebas, tiene todos los principios jurídicos en vista, la presunción de inocencia, el juicio justo, el Estado de Derecho, todo tienen la gran bolsa con una señora. Yo soy muy ingenuo en esto, pero siempre me la imagino así: esa señora con los ojos vendados y la balanza. Si las pruebas van para este lado, culpable; si la prueba, inocente. ¿Qué sé yo? Ahora, si hay tantas cosas de por medio, uno empieza a dudar, ¿no? Y no interesa, pero ¿a quién le crees en todo caso? O sea, no interesa que yo le crea a uno o a otro. Sí interesa que se evalúen de tal manera los elementos probatorios que sea justicia real.